Así que sin más preámbulo, vamos a entrar al estudio del día de hoy. Mis santos, el tema es los ángeles con las 7 postreras plagas. Tal vez el título hubiera sido Introducción a las 7 plagas postreras, ¿ok? O a las 7 copas de ira, porque es exactamente de lo que se trata. El título, mis santos, se lo dejamos tal como está en la Biblia. Por eso yo les voy a invitar que vayan a sus Biblias, Apocalipsis capítulo 15. Ahí está el título y ustedes verán que está exactamente como yo lo puse aquí arriba de mi cabeza. Ok, el título. Ok, aunque en realidad el pasaje que vamos a leer es un preámbulo, una introducción a las 7 copas de ira, al juicio verdadero de Dios. Esto es el juicio verdadero de Dios sin misericordia. Ya se verán, mis amados hermanos, en todo lo que vamos a ir viendo, verán que la misericordia de Dios estará ausente por completo en esta etapa de los juicios de Dios, de las copas de ira, de los juicios de Dios. Amén. Así que permítame preparar esto. Yo salgo de sus pantallas y entramos en la lectura de la palabra de Dios de lleno, mis amados hermanos. Permítame, salimos de aquí. Ahí está. Muy bien. Ahora sí entramos. El título es Los ángeles con las 7 postreras plagas. Ya le habíamos dicho que podría haber cambiado y poner introducción a las 7 copas de ira, pero así como está en la Biblia lo hemos dejado. Y empezamos leyendo, mis amados, en el capítulo 15 del libro de Apocalipsis, versículo 1 al 8. Ok, vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y así dice la palabra del Señor. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen y sobre su marca y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Saltamos al versículo 5 en adelante y dice lo siguiente ahí: después de estas cosas miré, he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino fino y resplandeciente y ceñido alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenos de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar al templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Voy a regresar a sus pantallas, mis amados hermanos. Pasaje que hemos leído, mis santos, es algo impresionante, ¿ok? Tal vez el título más exacto hubiera sido, ¿no?, Introducción a las 7 copas de ira, ¿ok? O a las 7 últimas plagas, pero dejamos el título como está en la Biblia. ¿Y de qué se trata todo esto, mis amados hermanos? Es todo como un protocolo, mis amados hermanos, de los juicios de Dios. Es impresionante cómo los simbolismos que hay en estos 8 versículos, que el cielo del templo se abre, salen los 7 ángeles, mis amados hermanos, que tienen las 7 plagas postreras. Esto significa las últimas 7
plagas que van a venir sobre el mundo entero. ¿Ok? A comparación del COVID-19, estas plagas, mis amados hermanos, son indestructibles. Son de una manera que no se pueden describir, mis santos. Ya lo veremos en el próximo sábado, cada plaga de qué se trata. Pero lo que me llama mucha la atención es cómo es todo un protocolo, mis amados hermanos. Salen los ángeles del templo, aparece uno de los 4 seres vivientes, les da copas de oro y le llena de la ira de Dios. Fíjense ustedes, mis santos, que todo esto es espectacular. Los ángeles tienen las plagas, las copas no están llenos de las plagas, sino que las copas están llenos del enojo de Dios. O sea, estos son como doble juicio, mis amados hermanos, porque los ángeles son los que tienen las plagas, el poder. Acuérdense que no hace mucho enseñamos, el título era el ángel destructor, ¿ok? El ángel Abadón. Habíamos enseñado que un solo ángel puede matar en una sola noche toda una gran ciudad, ¿ok? Y también les había dicho yo que el COVID-19, el ángel del coronavirus es un ángel destructor. ¿Ok? Dios tiene ángeles mensajeros, ángeles protectores, ángeles destructores. ¿Ok? Y parecería que estos 7 ángeles Dios los creó pura y exclusivamente para el último día, para el juicio del final. ¿Ok? Para eso fueron creados. Dios tiene cada ángel creado con un solo propósito. Y es espectacular que estos ángeles han esperado por tantos miles de años solo para cumplir para lo que Dios les ha creado a ellos. ¿Ok? Y es bien interesante todo lo que vamos a ver. Vemos ahí a los que le han vencido a la bestia, al anticristo, mis amados hermanos, con sus arpas cantando un nuevo cántico. Mis amados hermanos, es impresionante. Todo esto es toda una ceremonia, mis amados hermanos. Tal vez la mejor manera de entender este pasaje de la introducción a las iras de Dios o a las 7 copas de ira de Dios, tal vez la mejor manera de entenderlo esto sería, mis amados hermanos, de los juicios que se realizan en nuestras naciones, en nuestras ciudades. No hace mucho yo escuché una historia de una persona que había matado a sangre fría a otras personas, incluyendo entre sus víctimas habían sus familiares. Entonces esta persona estaba detenido ya por no sé cuántos años, ¿ok? Inclusive había confesado de que habían pruebas indubitables de que él era el asesino. A pesar de que todo el mundo sabía que él era el culpable, a pesar de todo eso, los jueces, mis amados hermanos, no pueden actuar precipitadamente. ¿Ok? Tiene que haber un protocolo. Los policías tienen la investigación, tiene que seguir su curso. Los policías tienen que entregar su información. Después de ahí tiene que ir al procurador, del procurador a los abogados, a los jueces y a la corte. Es todo un protocolo, y durante todo ese tiempo la persona está obviamente detenida. ¿Ok? El gobierno lo tiene manteniendo, comiendo, y esos procesos pueden durar años y años. Ustedes lo saben mejor que eso yo. ¿Ok? Entonces, es exactamente lo mismo, mis amados hermanos, los versículos que hemos leído. Es todo un protocolo hasta que llegue el juicio de Dios. Todo lo que hemos leído es un protocolo, ¿ok? Así que vamos a ir explicando versículo por versículo y el Señor nos va a ir ayudando a entender, ¿ok? Obviamente no vamos a profundizar, ¿ok? Como muchos quisiéramos, sino que vamos a tratar de explicar lo más importante para que aún si los niños nos están viendo lo entiendan de qué estamos hablando. Vamos a entrar rápidamente al versículo 1. Mis amados, versículo 1. Dice ahí: vi en el cielo otra señal grande y admirable. El apóstol hasta estas alturas vio bastantes señales en el cielo, ¿ok? Y esta es la que realmente lo describe como grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Esto significan últimas. Son últimas plagas, últimos juicios de Dios. ¿Ok? Porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Entonces, mis amados hermanos, estos ángeles
son en donde Dios va a cumplir todo su enojo. Todo el enojo de Dios, mis amados hermanos, se van a cumplir en estos 7 ángeles. Estos 7 ángeles están siendo detenidos, mis amados. De alguna manera aquí dice que salieron del templo de Dios. Aparte de los ángeles que están siendo aprisionados, yo se les había dicho ya, uno de esos ángeles está aprisionado en la Patagonia o en el Polo Sur. Mis amados hermanos, es un tema muy profundo. Hay portones que están cerrados en el libro de Job. Dice que aprisionado está por el hielo, mis santos, pero ese hielo va a derretirse y de ahí van a salir otras pestes increíbles, mis amados hermanos. Pero estos ángeles parecería que Dios tiene reservado, mis amados hermanos, para el tiempo final. ¿Ok? Porque estos son los que tienen las postreras plagas. Y el último renglón donde leímos dice que en ellas Dios consumará su ira. O sea, la ira de Dios se va a cumplir con ellas y después de eso Dios no se va a enojar más. ¿Ok? Porque, mis santos, para nadie es secreto que la humanidad le ha colmado a Dios. ¿Ok? Y cada vez que le llegamos al límite del enojo de Dios, Dios desata su ira. ¿Ok? La humanidad ya conoció de la ira de Dios. No es que la humanidad ignora totalmente. ¿Ok? Solo son los necios que ignoran del enojo de Dios. La humanidad ya ha visto los enojos de Dios. Entonces vamos a avanzar rápidamente al versículo siguiente, el versículo 2, donde vamos a tener más luz para entender. Mis amados hermanos, permítanme salir de aquí y otra vez entramos al versículo 2. Y el versículo 2, mis santos, dice lo siguiente: vi también como un mar de vidrio, mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Primeramente, tal vez me gustaría hablar, mis santos, del mar de vidrio. Les va a sonar tal vez algo arrogante, algo orgulloso de mi parte, pero mis amados hermanos, yo los tengo que confesar esto. Yo no sé si en sueño o en visión yo he visto ese mar de vidrio, mis amados hermanos. De tal manera el mar estaba sobre mi cabeza. Es una manera que no se puede explicar. Es como ver el océano, mis amados hermanos, en movimiento, pero el mar de vidrio es transparente. Usted ve que es agua, pero está sobre tu cabeza. Es como, no se puede comparar ni con el cielo ni con la nube. Está casi sobre tu cabeza. Yo saltaba para tocarlo. Era como un sueño, mis amados hermanos. Y yo lo he visto, ese mar de vidrio, en 2 oportunidades. El Señor me ha logrado. Se ve transparente al otro lado. Y esto dice aquí, mis santos, es tremendo esto, que había un mar, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Bueno, yo no vi el fuego ahí, pero sí vi el mar de vidrio. Así que todo esto ya da a entender, mis amados hermanos, que la ira de Dios ya está traspasando el mar de vidrio. El mar de vidrio está sobre nuestra cabeza. Nuestros ojos físicos no lo pueden ver. ¿Ok? Y el fuego simboliza la ira de Dios que ya está por atravesar el mar de vidrio para llegar a nosotros. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo, mis santos. Permítanme poner en sus pantallas porque siempre es mejor en el color azul o verde, perdón. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Es impresionante este versículo, mis amados hermanos. ¿Cómo es posible que haya un grupo de hermanos que han alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre? Eso es impresionante, mis amados hermanos, y yo tal vez hoy les voy a enseñar cómo usted le puede vencer a la bestia. La bestia es el anticristo, ¿ok? A la bestia, a la imagen. Acuerdan que pasamos las enseñanzas pasadas, hablamos que el anticristo o el falso profeta le va a construir una imagen al anticristo y la imagen va a hablar y va a hacer matar a las personas. Pero aquí en el versículo 2 de capítulo 15 vemos que hay un grupo de hermanos que han tenido victoria sobre la bestia, sobre el anticristo, sobre su imagen, sobre su marca, ¿ok?
y sobre el número de su nombre. Y estaban sobre el mar de vidrio en pie, mis amados hermanos. Eso es espectacular. ¿Qué significa todo esto, mis amados hermanos? Que si tú y yo estamos en Dios, que si tú y yo estamos en Cristo, podemos tener victoria, así sea posible, sobre el mismo diablo, mis amados hermanos. Esto es impresionante. No lo digo yo, la Biblia lo dice, mis amados, y se los voy a volver a poner por si a alguien le queda duda. Ahí lo remarqué de color verde. ¿Ok? Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. La bestia es el anticristo y su imagen que el falso profeta lo mandó a construir. Y su marca. ¿Ok? Y el número de su nombre. ¿Ok? Fíjense ustedes, mis amados hermanos, que la victoria no solamente sobre el anticristo, es sobre su imagen, sobre la marca, sobre el 666, mis amados hermanos, y sobre su nombre. Hay victoria. Yo les voy a enseñar en este momento, mis amados, cómo se puede tener victoria sobre el anticristo, cómo se puede tener victoria sobre su imagen, sobre la marca, sobre el 66. Acuérdense que cuando el anticristo empieza a ponerle el documento de identidad sobre todas las personas del mundo, solo una marca, un sello en la mano o en la frente, y que nadie podía ni comprar ni vender sino el que tuviera la marca, ¿ok? Esa marca va a ser como un ID. Entonces, mis amados, ID para los que hablan inglés y documento de identidad para los que hablan español, ¿ok? Entonces, mis santos, pero va a haber un grupo de hermanos, ¿ok? Que parece los que se van a quedar en la gran tribulación, ¿ok? Los que eran los 5 insensatas van a tomar fuerza, van a llenarse de la confianza en Dios y van a vencer al anticristo. ¿Cómo lo van a vencer, pastor? La misma Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Fíjense ustedes, es impresionante esto, ¿ok? Para que no diga el pastor, no, yo no lo digo. La Biblia nos dice cómo es que se puede vencer al anticristo, a su imagen, al número de su nombre, a la marca de la bestia, todo eso. La misma Biblia, y se los voy a poner aquí está. Mira lo que dice ahí en el Apocalipsis 12, 11. Y ellos le han vencido, ¿ok? Por medio, preste atención, de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esta es la manera de vencerle al anticristo, ¿ok? De vencerle a la marca de la bestia, de vencer a toda la obra del diablo, mis amados hermanos. La misma Biblia nos enseña de cómo se puede vencer a la bestia, al anticristo, mis amados hermanos. Primeramente, mis amados hermanos, ¿ok? Por medio de la sangre del cordero, ¿ok? ¿Qué significa todo esto? Toda la iglesia ya entiende esto. Mis amados hermanos, sabemos muy bien que Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, ¿ok? Eso es lo que está diciendo, por medio de la sangre del cordero. Sin la sangre del cordero, mis amados hermanos, no seríamos perdonados. Nosotros, gracias a la sangre del cordero, nuestros pecados son perdonados. Por eso, mis amados hermanos, parecería que en los tiempos en los últimos de los 7 años, inclusive en estos tiempos, la gente se siente culpable de algún pecado que haya cometido, y para el colmo nuestra sociedad nos sigue acusando. Pero si tú eras borracho, si tú eras mentiroso, si tú eras sinvergüenza, si tú eras mujeriego, si tú eras wherever, mis santos, ¿ok? La idea de esa frase, si tú era pasado. Ahora somos limpiados y comprados con la preciosa sangre del cordero. Así que la gente que lo va a vencer al anticristo tiene que entender bien que sus pecados son perdonados. Si hay un arrepentimiento genuino, nuestros pecados son perdonados. Y el único que se revuelca es el diablo de enojo, pero nosotros tenemos que sentirnos perdonados. Amén. ¿Cuál es la segunda cosa que necesitas para vencer al anticristo? De la palabra del testimonio de ellos. ¿Qué significa todo esto? Lo que tú testificas, lo que tú predicas. Así que esta gente
a pesar de la persecución, mis amados hermanos, van a seguir predicando. A pesar de que tenían pecados en el pasado, ellos van a confiar que Cristo ya los perdonó y seguir predicando. ¡Wow! Hoy en día es fácil predicar, mis amados hermanos. Por lo menos aquí en el continente americano y europeo, es fácil predicar. Pero no es tan así de fácil predicar en Medio Oriente, en el continente africano, mis amados hermanos, en las naciones en donde el islamismo es la fuerza popular, mis santos. Entonces en esos países no es tan fácil predicar. Y en los tiempos de la gran tribulación, en los últimos 7 años, va a ser peor, como dice alguien, mis santos. Pero esta gente va a seguir predicando, mis amados hermanos, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Tercera clave y very importante. ¿Ok? Se los voy a poner en letras lechuga, verde agua. Le puse ahí, dice, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Ok? No, son 3. Por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de lo que predican. Y el tercero es menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces este grupo de gente que va a estar de pie sobre el mal de cristal en los tiempos, mis amados hermanos, antecitos que se caigan las 7 copas de ira, mis amados, le han vencido al anticristo. Mis santos, a estas alturas del partido, si tú has creído en nuestro Señor Jesucristo, la muerte no tiene que ser un enemigo para ti. No tenés que tenerle miedo a la muerte. Si tú has nacido de nuevo, si Jesucristo entró en tu corazón, la muerte no tiene que ser una amenaza para ti. Acuérdense que la muerte es un trámite para conocer a nuestro Padre Celestial. ¿Ok? La muerte todo lo que hace es abrirnos una puerta para pasar de este mundo al otro mundo, al mundo de la vida eterna. Esta gente va a entender perfectamente que la muerte no es un obstáculo, sino una victoria. Acuérdense de lo que decía el apóstol: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Ok? Esa es la mentalidad que tenemos que tener los hijos de Dios. La muerte no tiene que ser para nosotros el fin. La muerte es el principio de la vida eterna para los hijos de Dios. Pero para los hijos del enemigo, para los hijos de ira, los que no conocen a Dios, los que rechazaron el evangelio, la muerte es el principio del juicio de Dios sobre sus vidas. Porque después de la muerte, lo que viene es juicio, y ya no hay perdón de pecados después de la muerte. Ya no hay misa que te salve, como te enseña la religión ramera de Roma. Ya no hay ni nada que puedan hacer. La Biblia enseña muy bien que después de que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto juicio, dice el libro de los Hebreos. Así que, mis amados hermanos, pero los hijos de Dios sabemos muy bien, mis amados hermanos, que la muerte es un trámite para que nosotros vayamos a la vida eterna. Amén. Pero vamos rápidamente a las copas de ira, mis santos. Así que vamos al tercer versículo. Apenas leímos hasta ahora 2 versículos. Como saben, el tiempo ya avanzó media hora. Vamos a correr un poquito más. Pongamos aquí el versículo 3. Versículo 3 dice: y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Cada frase es toda una enseñanza, es toda una predicación, mis amados hermanos. Por eso yo lo separé, lo remarqué de amarillo, lo remarqué de azul, después de un verde agua, y al último lo marqué de blanco y lo subrayé de rojo. Toda esta frase, grande y maravillosas son tus obras, ¿ok? Son todos los atributos de Dios. Señor, Dios Todopoderoso. Es el Dios al que predicamos, es el Dios al que servimos, es nuestro Dios Todopoderoso que todo lo puede. Justos y verdaderos son tus caminos. Mis amados hermanos, el diablo es el mentiroso, mas los caminos de Dios son justos y verdaderos. Y si tú estás en el evangelio, mis amados hermanos, permítame decirte que estás en el camino justo y verdadero de Dios. El evangelio es el camino justo y verdadero de Dios. Por último, el versículo 3 decía:
Fíjese usted lo que decía, Rey de los santos. ¿Quiénes son los santos? No son los ídolos de la iglesia ramera de Roma. Los santos son los apartados. Los santos somos nosotros que servimos a Dios de todo corazón. Así que Él es nuestro Rey. Preste la atención al versículo 4. Yo lo remarqué de color púrpura y lo subrayé. Mira lo que dice. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Preste atención a esa frase. ¿Ok? Es impresionante. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Es una pregunta. ¿Quién no le temerá a Dios? Solo los necios. Solo los necios son los que dicen que Dios no existe. Solo los necios son que quieren vivir su vida a su manera. La Biblia enseña en Salmos, en los Proverbios, en Eclesiastés, si el número no me falla, en Salmos capítulo 14, verso 1, donde dice, el necio dice, no hay Dios. ¿Ok? Por eso la gente que vive sin Dios, que vive a su manera, con su forma de vivir, están diciendo que no hay Dios. ¿Ok? Así que la Biblia dice, ¿quién no te temerá, Señor? Solo los tontos, solo los necios son los que no le van a temer a Dios, ni le van a glorificar. Así que si tú temes el nombre de Dios, debes de glorificar. Mis amados hermanos, a veces cuando yo invito a las personas para que vayan a la iglesia, dije, vayamos a la iglesia a glorificar el nombre de Dios. Y esto me contestan y me dicen, ¿verdad? Oh, sí, el próximo domingo, primero Dios. La frase que usan generalmente los de Centroamérica, ¿no? Primero Dios. Y yo les contesto, si es primero Dios, entonces vas a estar. Pero si primero eres tú, entonces tú no vas a estar. Y no llegan. ¿Ok? De esa manera ellos confirman que son necios. Por eso el versículo 4 dice, ¿quién no te temerás, oh Señor, y glorificará tu nombre? Los necios son los que no le temen a Dios. ¿Ok? Los necios, porque el diablo también tiembla, teme a Dios. ¿Ok? Pero los necios son los que no le temen a Dios. Espero que todos los que me están oyendo no sean necios, sino que sabios, temerosos de Dios y que le puedas dar gloria siempre. Amén. Vamos a terminar el versículo 4. Mis santos, falta todavía un pedacito ahí en el versículo 4 donde dice, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Eso es lo justo. Amén. Porque tus juicios se han manifestado. Gloria a Dios. Eso es lo que va a suceder, mis amados hermanos, que todas las naciones reconocerán que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Amén. Así que vamos a saltar al siguiente versículo, mis amados, antes que nos agarre el tiempo. Ok, permítame aquí. Gloria a Dios. Versículo 5. Dice lo siguiente, mis santos. Después de estas cosas miré, he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Aquí empieza lo que yo les decía al principio, todo un protocolo donde salen estos 7 ángeles en el versículo 6 y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. ¿Ok? Acuérdense que las plagas no están en las copas de ira, sino que los ángeles son los que tienen poder sobre las 7 plagas. ¿Ok? Este es lo que tienen los ángeles, mis amados hermanos. Voy a volver a leer el verso 6. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino fino, resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Fíjense ustedes, los ángeles están en su máxima esplendor, vestidos de lino fino. Mis amados hermanos, Dios los deja salir de su templo. Vuelvo a decirles, todo esto es un protocolo, mis amados hermanos, a punto de entrar a los juicios de Dios. El próximo domingo, donde vamos a enseñar
cada plaga, cada juicio, ¿ok? De que lo que significan cada ángel. Verso 7. Y uno de los 4 seres vivientes dio, presta atención, a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. Fíjese usted la combinación. Esto sería la tormenta perfecta, ¿verdad? Que vive por los siglos de los siglos. Permítame volver a sus pantallas y vamos a hablar un poquito acerca de esto. Entonces, mis amados hermanos, el templo se abre en el versículo 5, mis amados. Ok, el tabernáculo del testimonio de Dios. Salen los 7 ángeles que tienen el poder sobre las 7 plagas últimas. Ok, después que salen, uno de los 4 seres vivientes, mis amados hermanos, que son serafines, que todo el tiempo que tienen 6 alas, con 2 se cubren los rostros, con 2 se cubren los pies, con los otros 2 aletean, mis amados hermanos, y todo el tiempo están diciendo: santo, santo, santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor. Es todo lo que hacen ellos, mis amados hermanos. Entonces, uno de estos seres vivientes le da una copa lleno de la ira de Dios. Aparte de que los ángeles tienen la llave sobre las plagas postreras, Dios les da la copa lleno de la ira de Dios. 2 combinaciones, mis amados hermanos. Todo esto significa que el Señor les da todo el permiso para que desaten las plagas postreras con toda impetud, cual no te lo imaginas, mis amados hermanos. ¿Ok? Es impresionante todo esto, mis amados hermanos. Ok, vamos a pasar rápidamente al verso 7. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenos de la ira de Dios. ¿Qué significa esto? Llenos de la ira de Dios, mis amados hermanos. La ira de Dios, mis amados hermanos, muchas veces la gente que no conoce a Dios puede pensar cómo que el Dios de amor tiene ira. Cómo que si el evangelio es amor, si Dios es amor, ¿cómo, de dónde es lo que viene la ira? En realidad, la ira de Dios, mis amados hermanos, mis santos, la ira de Dios es porque Dios es amor. Si Dios no tuviera ira y Dios solamente fuera amor, mis amados hermanos, entonces no sería Dios. Su amor no sería genuino. Por ejemplo, si tú amas a los niños, ¿ok? O a los animales, ¿ok? Hay mucha gente que ama a los animales, yo sé que los aman, ¿ok? Yo también amo ciertos animales, no todos, pero amo a los animales. Pero hay gente que tiene un amor especial por los animales. He visto que van a las calles, agarran a los perritos que están abandonados en los basureros, lo agarran, lo sacan las pulgas, los bañan, los desinfectan, y que de tal manera los perritos en un par de meses son todos unos perros de marca. Les enseñan a dar la mano, a sentarse, a comer, y se convierten en impresionantes animales. Es un amor genuino. Bueno, esa gente que ama a los animales odia a las personas que ultrajan esos animales. ¿Ok? Es lo mismo Dios. Si tú amas, por ejemplo, a los niños, odias a las personas que ultrajan a los niños. Odias a las personas, por ejemplo, a los pedófilos. ¿Ok? Estos curas pedófilos que violan niños, usted los odia porque usted ama a los niños. De igual manera, Dios ama a la humanidad, pero odia todo aquello que va en contra de su amor. Y la ira de Dios es el justo reacción de Dios a todo aquello que es la ira de Dios. En realidad, todos los seres humanos, consciente o inconscientemente, deseamos la ira de Dios. ¿Ok? No para nosotros, para el otro. Siempre es así, no, nunca para nosotros. Por ejemplo, cuando usted ve una maldad, se pregunta y dice: ¿por qué Dios no hace nada? ¿Verdad? ¿Sí o no? Usted está pidiendo la ira de Dios sobre ese asunto. Cuando ve una injusticia, yo muchas veces lo he visto, ¿ok? Y digo: Señor, ¿y por qué tú no haces nada? ¿Sabes por qué Dios no hace nada? ¿Sabe por qué Dios no derrama su ira sobre esa cosa que tú estás pidiendo?
porque el día que Dios derrama su ira, no solamente va a derramar sobre esa injusticia, sino también sobre tu pecado y mi pecado. Por esa razón muchas veces Dios le pone el freno al asunto. ¿Ok? Pero todos deseamos la ira de Dios. Nosotros deseamos que Dios haga justicia, por ejemplo, con los niños que pasan hambre en África, ¿ok? Con los países que son bloqueados financieramente, como Cuba, que por 70 años está bloqueado, como Venezuela, que está pasando hambre, ¿ok? Como El Salvador, que muy pronto lo van a bloquear, y así sucesivamente, las guerras injustas que hay en todo el mundo. Usted pide la ira de Dios, la justicia de Dios, que eso es la ira de Dios, que todos, directa o indirectamente, deseamos que se derrame sobre el mundo entero. Y la Biblia dice, mis amados hermanos, que la ira de Dios, ¿ok?, se revela desde los cielos. Permítame ponérselo aquí en su pantalla, a ver si puedo. Préstele atención aquí en el Romanos 1:18, dice de la siguiente manera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Eso es lo que dice la Biblia, que la ira de Dios se revela desde los cielos, mis amados hermanos, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, mis amados hermanos, la verdad de Dios con la injusticia. ¿Ok? Y que la gente no va a tener excusa, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Cuando una persona te dice a ti, yo no creo en Dios, yo no creo en el Evangelio, yo creo en mi propia religión, bueno, ellos no tienen excusa. La Biblia dice que ellos saben muy bien que el Evangelio es el verdadero camino de Dios. Ellos lo saben, pero solamente que detienen con la injusticia de Dios para seguir, perdónenme la expresión, para seguir chupando, para seguir en sus borracheras, para seguir en sus fiestas. No quieren venir al Evangelio. Es todo el rollo. Para seguir en su pecado, ellos no quieren venir al Evangelio. Por eso dice la Biblia, con injusticia detienen la justicia de Dios. ¿Ok? Dios se lo manifestó. No yo que estoy enseñando. Dios ya les dijo a ellos que Dios lo que creó lo hizo con su eterno poder. ¿Ok? Y sobre ellos viene la ira de Dios. Mis amados hermanos, gloria a Dios que Dios ha abierto nuestros ojos para creer en el Evangelio y arrepentirnos y pedir perdón a Dios. Gloria a Dios. Pero hay gente, mis amados hermanos, que merece toda la ira de Dios. Y cuando entre en acción, mis amados hermanos, estas 7 postreras plagas, ya verán que cuando la ira de Dios se pone en acción, no va a haber misericordia. Hoy todavía hay misericordia, pero cuando esto entra en acción, ya les voy a mostrar en los versículos más abajo, que verán que no va a haber misericordia de Dios. ¿Ok? Así que permítanme regresar a donde estábamos. ¿Ok? Ya tocamos la ira de Dios. Permítanme, seguimos leyendo el pasaje donde estábamos, mis amados hermanos. Leímos el verso 7, donde decía: y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenos de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Verso 8. Y el templo, preste atención, fíjense ustedes cómo va a funcionar la ira de Dios. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y preste atención, yo lo remarqué de amarillo y lo subrayé de color rojo, y dice: y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Qué significa, pastor, todo esto? Que nadie puede entrar al templo de Dios cuando Dios esté ejecutando sus juicios. Significa, mis amados hermanos, que no va a haber quien interceda
cuando los ángeles estén juzgando con las 7 copas de ira al mundo. No va a haber quien ruegue a Dios por ti. Es todo lo que significa. Por eso bien dice ahí, nadie podía entrar en el templo. ¿Qué tiene que ver el templo de Dios en los cielos con los juicios que están en la tierra? ¿Qué tiene que ver? Nada, ¿verdad? A no ser que Dios ha determinado que no quiera escuchar a nadie. Nadie va a poder orar en ese tiempo. Nadie va a poder decirle, Dios mío, ten misericordia de mí. Nadie lo va a poder decir eso, porque dice que el templo se va a llenar de una especie de humo, mis amados hermanos, que va a ser la gloria de Dios, la Shekinah de Dios, la presencia de Dios, mis amados hermanos, que de tal manera nadie va a poder entrar. No va a poder entrar ningún ángel, mis amados hermanos, para interceder o para orar, para que detengan su ira. En este momento nuestras oraciones son intercesiones para que Dios frene sus ira, mis amados hermanos. Por eso la iglesia, los apóstoles nos enseñaron que oráramos a tiempo y fuera de tiempo. Oramos por nuestros familiares que le están dando la espalda a Dios. Oramos por nuestra nación, por nuestros gobernantes, por los que están en los hospitales, por los enfermeros, enfermeras, los médicos y todos los que están trabajando para batallar contra esta pandemia. Oramos y de alguna manera Dios responde, mis amados hermanos. Pero cuando las 7 copas de ira con los 7 ángeles que tienen poder sobre las 7 plagas últimas se desate, no va a haber quien ore. Y si alguien va a orar, pues esa oración no va a entrar en el templo de Dios, porque la Biblia no se va a mentir. Bien claramente dice ahí donde leímos en el versículo 8, y se los voy a volver a poner por si la gente dice yo no lo vi. Ahí está el versículo 8. Ok, remarcado de color amarillo y subrayado, dice, y nadie podía entrar en el templo, ¿hasta cuándo? Hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Wow, 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 wow. Vamos a ver otro versículo que nos va a ayudar a entender mejor. Mira lo que dice el siguiente, lo opuesto. Ok, en el versículo 19 del capítulo 11 de Apocalipsis, mira lo que dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Ok, esto cuando ya lo habíamos tocado hace un par de semanas atrás, que cuando se derramaban o cuando se venían los juicios de las 7 trompetas. En la 7ª trompeta, mis amados hermanos, cuando los sellos se abren, las trompetas son sonados, todavía hay misericordia. Ok. Y el ejemplo de eso, el versículo 19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arpa de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Qué significa eso? Permítanme regresar y se los explico. Durante las 7 trompetas y los 7 sellos, que también son juicios de alguna manera, dijimos que los sellos son juicios para la iglesia y las trompetas son juicios para el mundo. Durante ese tiempo, de alguna manera todavía hay misericordia, porque el templo de Dios se abre y el arca de su pacto se deja ver. ¿Qué significa todo eso? Que todavía uno puede interceder, que todavía uno puede clamar a Dios. Pero en contraposición, hablando de las copas de ira, el templo es llenado de humo, ¿ok?, de la presencia de Dios, y nadie puede entrar, nadie puede interceder. Mis amados hermanos, por eso las copas de ira van a ser crueles juicios de Dios sobre el mundo entero. Los sellos y las trompetas eran sobre las terceras partes de las aguas, tercera parte de las plantas, tercera parte de los hombres. Pero cuando las 7 copas de ira sean derramados, va a ser sobre el mundo entero. Va a ser universal. El juicio de Dios va a ser universal. No va a haber nación, ni ciudad, ni pueblo que se salve, ni aldea. Los juicios de Dios se van a dejar derramar sobre todo el mundo, mis amados hermanos. Porque son la ira de Dios, es la ira de Dios derramándose. Y la humanidad, mis amados hermanos,
ya ha vivido, ya conoce la ira de Dios. Como pastor, ejemplo, vean Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra no es mito. ¿Cuál es la prueba de que no es mito, pastor? Los arqueólogos han descubierto la ciudad de Sodoma y Gomorra, y usted puede ir a Medio Oriente, donde está el Mar Muerto, si no me equivoco. Es una tierra que creo que ni insectos existen, porque Dios ha derramado fuego con azufre. Mis santos, ahí están como ejemplo. Otro ejemplo de la ira de Dios. Miren el diluvio universal que sucedió en el Génesis capítulo 9, en los tiempos de Noé. Usted ve que Dios juzgó el mundo entero y solo una familia fue salvo. Ahí están, mis amados hermanos, la humanidad ya ha presenciado la ira de Dios. Otra señal, pastor, que sea más contundente o que uno pueda entenderlo mejor. La Torre de Babel. La Torre de Babel no es un mito. Los científicos encontraron una tableta de barro que habla, y una tableta de una cultura que no tiene nada que ver con la Biblia. No tiene nada que ver con los pueblos israelitas, que fueron los que escribieron la Biblia. Son pueblos babilónicos. Una tableta de barro de esos tiempos que dice que los dioses, mira lo que dicen ellos. Ellos dicen, ¿no?, que los dioses se enojaron contra los hombres y confundieron la lengua de ellos, tal cual como dice la Biblia. Y hoy tienes el problema del lenguaje, que hoy en día tenemos un problema de lenguaje impresionante. El obstáculo del lenguaje. Entonces, mis amados hermanos, la humanidad ya conoce de la ira de Dios. Y si todavía te quedan dudas, entonces mire lo que hoy en día estamos viviendo. El COVID-19 no es otra cosa que la sombra, es el antitipo de la ira de Dios. ¿Cuánta gente esta ira de Dios no se llevó ya? La humanidad ya ha experimentado estas cosas, ya sabe estas cosas. Pero como dice Romanos capítulo, ¿dónde era el que leímos? Sí, Romanos capítulo 1, verso 20, la humanidad no tiene excusa, sino que detienen la justicia de Dios con injusticia, y por eso la ira... Estás viendo al Pastor Rocha.